compartir una nota de La República del jueves 9 de febrero del 2023 y se titula así: Las cuentas que hace Acodres para acusar a Rappi de evasión del impo consumo. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica radicó este martes ante la DIAN una denuncia por posible evasión del recaudo del impuesto al consumo por las ventas de comidas y bebidas, conocido como Impo Consume, contra la plataforma de domicilios Rappi. El gremio señala que es la app la que debería estar recaudando este impuesto del 8%, puesto que son ellos quienes venden las comidas al consumidor final. Actualmente son los restaurantes quienes están haciendo el recaudo y además no sobre el precio final, sino sobre el monto que reciben tras descontar la comisión de Rappi, que oscila entre 15 y 35% según la negociación. Esto se traduce en un menor recaudo por parte del Estado y en un gasto adicional para los restaurantes ya afectados por la inflación y la desaceleración de la economía. ¿Cómo funciona, según Acodres, esta evasión? El gremio pone de ejemplo la venta de una hamburguesa en combo de 30.000 pesos. El repartidor de Rappi cobra esta cantidad al consumidor final sin incluir la tasa del 8% adicional que correspondería a 2.400 pesos adicionales. Después Rappi descuenta una comisión de 35%, es decir, 7.000 pesos, y paga al restaurante los 23.000 pesos restantes. El restaurante entonces debe recaudar el impo consumo sobre el valor recibido, lo que equivale a 1.840 pesos. Esto quiere decir que la DIAN deja de recibir 540 pesos por la comida. Guillermo Enrique Hernández, presidente ejecutivo nacional de Acodres, afirma que Rappi es la verdadera vendedora del producto al consumidor final y que por lo tanto es la que debe asumir el impuesto. El artículo 512, abro comillas, del Estatuto Tributario dice que el hecho generador del impuesto al consumo es la compra del consumidor final, no es la compra de un intermediario. Entonces Rappi se está haciendo el loco y tirándole la carga a los restaurantes, afirma Gómez. La asociación inicialmente no solicitaría el reembolso del valor del impoconsumo mal cobrado a los establecimientos, sino que respaldaría que dichas sumas de dinero las mantenga el gobierno en sus arcas como ingreso, siempre que Rappi responda al erario por el faltante, indica la carta enviada a la DIAN. Eso es una noticia de el 9 de febrero del 2023, es relativamente reciente, tiene que ver con esta situación de la empresa, de la gran compañía que es Rappi, y un debate allí que se generó con Acodres, que es, entre otras cosas, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Es pues una asociación grande, y para el día de hoy nos acompaña el profesor Giovanni Tellescano. Giovanni es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión tributaria internacional de la Universidad de AFIT, magíster en gerencia financiera tributaria de la Universidad Complutense de Madrid, es docente universitario y asesor en asuntos tributarios, entre otros asuntos relacionados con las competencias de la DIAN. Bienvenido, Giovanni, y gracias por participar de este espacio con nosotros el día de hoy. Sebastián, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues por ponernos en contexto con este asunto que realmente genera bastante interés y ruido al interior, digamos, de los hogares, ¿no? Porque pues, muchas personas son usuarias de estas plataformas y pues, son consumidores habituales de comidas preparadas, ¿sí? Sí, yo quisiera como que nos pudiéramos primero en contexto de cuál es ese impuesto que se cobra, pues que se debate allí, ¿cierto? ¿Quién lo asume? ¿Quién tiene la responsabilidad de pagarlo ante la DIAN? ¿Cierto? Como esto me gustaría que lo pusiéramos pues como en claro en este espacio, Giovanni. Claro, por supuesto. Lo primero hay que decir es que el impuesto al consumo es, como su nombre lo indica, un impuesto. Los impuestos como tal hacen parte de otro grupo más grande que son los tributos, ¿sí? Los tributos están compuestos, digamos, básicamente por tres subgrupos, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones. En el caso del impuesto al consumo, como su nombre lo indica, es un impuesto, lo que implica que puede ser cobrado por parte pues, del sujeto activo
dependiendo de ciertos elementos y características. Elementos que se van a encontrar en el artículo 338 de la Constitución Política. Esos elementos son, como ya lo mencioné, sujeto activo, también tendremos sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa, ¿sí? Estos son los elementos propios de los tributos y sin alguno de estos elementos no hay tributo o no hay impuesto. Aquí entonces lo que tenemos que verificar es, bueno, cuáles son el hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo y todos los otros elementos en el impuesto al consumo. Esto lo vamos a encontrar en los artículos 512-1 y siguientes del Estatuto Tributario, ¿sí? En el artículo 512-1, como ya lo leíste y digamos se encontraba en la noticia de prensa y como lo aducía el representante de ACODES, se dice, bueno, aquí el hecho, ¿sí? El hecho como tal que genera el impuesto es la venta al público, ¿sí? De, en este caso, comidas preparadas para llevar o entregadas a domicilio. Situación que también vamos a ver en el numeral 3 del artículo 512 del mismo estatuto. Ahora, vamos recapitulando. Lo primero es, sujeto activo será la nación. Este es un tributo o un impuesto de carácter nacional, motivo por el cual es la nación quien es el sujeto activo, es decir, quien puede solicitar ese impuesto y recaudarlo a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por eso veíamos ahí que decían, denunciaron ante la DIAN. La denuncia se realiza ante la DIAN porque la DIAN es la encargada de realizar la parte correspondiente de ese recaudo, ¿sí? El sujeto pasivo lo vamos a dejar para el final, porque ahí digamos que puede estar la situación más clave del asunto. Sí. El del asunto estaría en el sujeto pasivo, ¿sí? Particularmente el sujeto pasivo. El hecho generador, sí. El hecho generador, pues, la venta de comida preparada, ¿sí? Llevada a domicilio, ¿sí? Al consumidor final. Bueno, hecho generador, base gravable. La base gravable se nos va a decir en el artículo 512-9 del Estatuto Tributario, que es pues básicamente todos los gastos conexos a esta operación, ¿sí? Salvo, digamos, las propinas que son entregadas por mera liberalidad, bajo sus parámetros, y de hecho en algún momento se le realizó la consulta a la DIAN, ya te digo cuál fue la resolución por parte de la DIAN, en donde ellos dijeron, mire, en caso tal, fue el oficio número 664 del 23, del 2022, del 23 de mayo del 2022. Y ahí dijo, pues mire, en ese caso, en el caso de de la venta, ¿sí? Que se realice, o el consumo de estos elementos, se incluyen todos los otros conceptos, ¿sí? Incluso la parte correspondiente del domicilio. Entonces también por ese lado se dice, bueno, ahí también esa parte o ese componente debe ser incluido dentro del valor. Es decir, la DIAN en su doctrina, la DIAN en su doctrina establece dentro del impuesto al consumo también debe incluirse el hecho del domicilio, ¿cierto? Ahí también es correcto. Un hecho generador, es correcto. Como parte, digamos, de esa base gravable, como parte de esa base gravable, de esa magnitud sobre la cual se aplicará la tarifa, entonces incluye también este otro concepto, ¿sí? Que sería el concepto del domicilio. Bueno, pero entonces allí tendríamos que tenemos pues que hay un hecho generador, el sujeto activo es la nación, quien lo recauda y quien tiene la potestad de reclamarlo, pues de quien no lo declara, ¿cierto? ¿Y cómo lo declaran las personas jurídicas? Es decir, ¿con qué periodicidad, ¿cierto? ¿Cómo es esta parte?
Sí, ese es un impuesto que debe ser recaudado, pues es un impuesto inmediato, ¿sí? Es decir, una vez se realiza la parte correspondiente de la venta, se recauda, pero no se recauda directamente por parte de la nación, ¿sí? Sino que se recauda primero por un agente recaudador, que en este caso es el sujeto pasivo económico, que en un momento vamos a ver quién sería. Pero entonces, esta persona se encarga de realizar el recaudo de ese impuesto y lo tiene que declarar bimestralmente a la DIAN, cada 2 meses, ¿sí? En las fechas Es bimestral. establecidas, en las mismas fechas establecidas, es bimestral, en las mismas fechas establecidas para la declaración de IVA, ¿sí? En ese momento, entonces, tiene que tiene que realizar la parte correspondiente de la declaración y pago, ¿listo? Bueno, entonces ya como para entrar en el análisis de Rappi Ah, y de esa perdón, acusación de evasión, pues yo que quisiera como preguntarte, además pues como de lo que hemos establecido, ¿qué procedimiento establece la DIAN ante este tipo de situación, ¿cierto? Como ¿qué procede allí a continuación? No sé si querías aclarar algo antes de ello. sí, iba a decir el otro componente que es la parte correspondiente de la tarifa, ¿sí? Ah, Que la bueno. tarifa en este caso es del 8% para el impuesto al consumo, para, digamos, venta de restaurantes y todo lo demás. Es del 8% y no causan la parte correspondiente del IVA. Bueno, entonces digamos que de cierta forma sustituye el impuesto No son sobre concurrentes, las no son ventas. impuestos concurrentes. No son impuestos concurrentes, es decir, el bar, restaurante, gastrobar, en fin, quien realiza la parte correspondiente de la venta al consumidor final va a cobrar el impuesto al consumo, no va a cobrar la parte correspondiente del IVA, ¿sí? Entonces quería, Bueno, digamos que, hacer esa pequeña aclaración. Ahora, antes de, frente a... antes de pasar como a esa parte de sanciones y procedimiento, como para hacer un análisis así muy, como, muy resumido, lo que yo veo pues allí como de esta primera noticia es que se debe pagar este impuesto al consumo y que hay alguien que no lo está pagando, ¿cierto? Los restaurantes o Rappi. Alguno de los dos no está pagando esto, ¿cierto? no necesariamente. No necesariamente, o sea, hay No que definir otras necesariamente. cosas. Es correcto. Digamos que este es un asunto bastante interesante que se ha escuchado en algunas ocasiones que si le preguntan a dos abogados salen tres posiciones, ¿no? Sí, Entonces, esta puede ser una de esas situaciones en donde incluso si le preguntan a un solo abogado pueden salir tres posiciones. Bueno, sí, de pero acuerdo a la bueno, cuestión entonces de la si quieres, Giovanni, interpretación. pasamos a la versión de Rappi, ¿te parece? O Eh, aclaramos algo antes si de... te, si, Ok, si te parece, de pronto terminemos la parte correspondiente de lo que habíamos dejado en punta de qué puede hacer, digamos, Ah, la bueno, DIAN, sí, ¿sí? sí. Y es que, digamos que en estos escenarios, dependiendo de a quién establezca la DIAN, que es el sujeto pasivo, puede o realizar la parte correspondiente, provocar una corrección a la declaración que ya se presentó, en caso tal de que diga, mire, quienes tenían que realizar la parte correspondiente del cobro eran los restaurantes, ¿sí? Porque cobraron sobre una base inferior, entonces ajustenlo y cobren sobre la base completa y ajustenme también, digamos, la parte correspondiente del impuesto. Adicional a ello, pues con intereses y con las sanciones a que haya lugar en caso tal de que haya lugar a ellas, ¿sí? Porque esta es una situación donde puede haber discusión y por esta discusión puede ser que incluso no se aplique sanción. O en caso tal de que le diga Rappi, señores Rappi, ustedes tienen que presentar la declaración, entonces en ese caso ya no sería una corrección, sino que sería una de aforo, en donde le están diciendo, mire, presente la declaración, usted que debía presentarla y no la presentó en su momento. Entonces, dependiendo sobre quién vaya a recaudar o sobre quién vaya a recaer el impuesto, puede ser que se dé una o la otra circunstancia, ¿sí? Entonces, si te parece, ya podemos seguir a la versión de Rappi y pasamos, digamos, a lo que puede tener más contenido, que es el sujeto pasivo. Claro que sí, entonces vamos a la noticia del
del diario Portafolio del 8 de febrero del 2023, o de la publicación Portafolio, no sé si es diario, y nos dice lo que dice Rappi. Ante la denuncia de la DIAN, la plataforma Rappi se pronunció al respecto, dijo que respeta la regulación local y factura sus servicios de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Agregó que lo que hace es operar y administrar el portal de contacto denominado plataforma Rappi, el cual comentó le sirve a sus aliados comerciales, restaurantes, supermercados, farmacias, entre otros, ofrecer y comercializar productos y servicios. Rappi no comercializa ni compra para revender los productos y servicios que adquieren los usuarios o consumidores en la plataforma Rappi. En ese sentido, Rappi presta servicios tecnológicos a los usuarios de su ecosistema, sostuvo, y argumentó que de acuerdo con los artículos 512-1, 512-8 y 512-9 del Estatuto Tributario, no es el sujeto activo del Impuesto Nacional al Consumo ni realiza actividades comerciales incluida dentro de los hechos generadores de dicho impuesto. Eso es entonces lo que dice Rappi frente a esta denuncia hecha por Acodres. ¿Qué vemos allí, Giovanni? Claro. Digamos que ahí lo que tenemos que mirar es, bueno, ¿sobre quién recae este impuesto como tal? ¿Sí? Se dice que quien realiza la parte correspondiente de la venta, pero entonces, ¿quién se entiende que realiza la parte correspondiente de la venta al consumidor final? Por un lado, ¿sí? Por el lado de Acodres se está diciendo, no, es Rappi. Nosotros le estamos, digamos, vendiendo a Rappi a su vez le está vendiendo al consumidor final, y es Rappi entonces el encargado de realizar la parte correspondiente del recaudo, y Rappi está diciendo no, nosotros simplemente facilitamos la plataforma, y como simplemente facilitamos la plataforma, lo que hay es un contrato de compra-venta, en este caso pues de servicios de restaurante o de comidas preparadas entre el restaurante y quien realiza la parte correspondiente del consumo, y nosotros lo único que agregamos es la parte del domicilio. Ahora, en Rappi se está diciendo, se están citando los artículos 512-8 y 512-9 porque ellos hablan de restaurantes, ¿sí? De cierta forma como que se está incluyendo a un sujeto cualificado, que es un restaurante, como el sujeto que puede acceder a este, no, o sea, digamos, Rappi lo que está diciendo es, yo no soy un restaurante, yo no vendo comida, yo soy una plataforma y vendo servicios de tecnología, a mí no me corresponde. Eso es como lo que dicen Rappi, ¿cierto? Es correcto, eso es exactamente lo que está diciendo Rappi. ¿Qué es lo que pasa con estos impuestos, con este impuesto en particular? El impuesto al consumo es un impuesto monofásico. ¿Qué quiere decir que es monofásico? Que solamente se crea en un momento. ¿Y cuál es el momento? Cuando se le vende al consumidor final, ¿sí? Bajo esos parámetros, entonces, si el momento en el cual se le vende al consumidor final es cuando el restaurante le vende a la persona, pues es en ese momento en el cual se debe realizar la parte correspondiente o cuando se causa como tal el impuesto. Pero si es Rappi quien le vende al consumidor final, es en ese momento. Bueno, y también digamos que nos incluye en la parte correspondiente de restaurante, de ventas hechas por restaurantes. Incluso pues así también nos lo va a decir el artículo 1.3.3.5 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. Ese también nos va a hablar de actividades de restaurantes y bares también, ¿sí? Como aquellos que, digamos, realizan ese tipo de ventas. Bajo esos parámetros, pues, Rappi está diciendo, miren, aquí tenemos dos sujetos pasivos, ¿sí? Debido a la naturaleza del impuesto, por eso se habla de un impuesto indirecto. Monofásico, indirecto. Indirecto porque no recae sobre la persona que realiza la parte correspondiente o sea, indirecto porque hay dos sujetos pasivos, ¿sí? Cambiemos la parte. Uno, el sujeto pasivo económico, que es el sujeto pasivo sobre el cual recae el impuesto, que es el consumidor, ¿sí? Al final del día es el consumidor quien paga el impuesto. El que compra la hamburguesa, ese es el que paga el impuesto. El que compra la hamburguesa, el que se lleva la hamburguesa a la boca, pues, o al que haya comprado o pagado la hamburguesa. Ese es el que, sobre el cual recae
el impuesto al final del día. Pero por supuesto, el que realiza ese pago, al momento en el cual hace el pago, simplemente le está pagando o al restaurante o a la plataforma, ¿sí? Y no le está pagando directamente a la DIAN ni a la nación. Está pagando es al agente recaudador, y este agente recaudador es, y ahí está la discusión, o Rappi o el restaurante, ¿sí? Y ese es el que recibe estos recursos y se los va a poner a disposición a la administración tributaria. Por eso, incluso en estas situaciones, como se está actuando como agente recaudador, es decir, se están recibiendo recursos de la nación, los cuales posteriormente deben ser consignados a órdenes de la DIAN como entidad recaudatoria. Si no se realiza, pues de conformidad con el artículo 402 del Código Penal, se estaría incurriendo en un hecho que podría ser delictivo, ¿sí? Denominado omisión de agente recaudador u omisión de agente retenedor. O sea que lo ¿sí? que se anuncia, pues, lo que se anuncia, porque en la prensa, pues, lo que vimos fue evasión, ¿cierto? No estaríamos hablando necesariamente de una evasión, sino de otro tipo de tipo penal que es más específico para este tipo de situaciones, aunque eso no quiere decir que en este caso se haya presentado, ¿cierto? Digamos que podría eventualmente, ¿cierto? Y para analizar si una conducta es delictiva, hay que analizar muchos elementos de esas conductas delictivas, entre ellos el dolo, que también implicaría allí, pues, como una conciencia y una voluntad deliberada pues, aquí hay otra cosa, creo yo, Giovanni pues me corregirá, pero lo que percibe uno es que también, pues, como hay una discusión ahí de quién debe, pues, de cuáles son las responsabilidades de Rappi, que va más allá de lo tributario, ¿cierto? De esta responsabilidad de Rappi, lo que se discute, y de este tipo de empresas también se discuten en otros ámbitos, en el ámbito laboral. En este espacio, pues, nos interesa este aspecto específico del aspecto tributario. Y bueno, ¿y cuál sería como tu visión allí de esta situación? Yo lo que percibo es que la va a tener muy difícil la DIAN para resolver esta situación, porque si lo vemos bien, claro que sí ofrecen ellos servicios tecnológicos, son una plataforma tecnológica, pero cuando todos pensamos en Rappi, pensamos en comida, ¿cierto? Entonces, bueno, lo tiene difícil la DIAN allí para tomar esta decisión, que también es significativa en términos de recaudo, imagino yo, porque estas plataformas mueven algo de dinero. Por supuesto, no, y digamos que te decía que esa es de las situaciones en donde incluso preguntándole a un solo abogado se van a tener 3 posibles respuestas, ¿no? Debido a que la DIAN puede llegar y definir de acuerdo a sus investigaciones y decir sí, efectivamente Rappi es la persona o pues la entidad, persona jurídica en este caso, la entidad que está haciendo la venta al consumidor final, y aunque no sea restaurante, pues está haciendo esa actividad como encargado de realizar esta operación. Bajo esos parámetros debe realizar la parte correspondiente del recaudo, y como debe ser el recaudo, pues no lo debe consignar, y sería pues un 8% sobre todo aquello en lo cual no se haya realizado este tipo de facturaciones. O sea, es algo representativo. O puede ser que la DIAN diga no, o sea, Rappi no es restaurante, aquí digamos que la norma está solicitando que sea un sujeto cualificado para acceder a este régimen, y son los restaurantes los que deben realizar la parte correspondiente a la facturación de ese 8%, y algunos restaurantes, porque en todo esto hay matices, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tendrá que hacer la DIAN es provocar una corrección de las declaraciones de todos los de estos restaurantes que no hayan incluido ese impuesto al consumo, ¿no? Y también entonces, por eso te digo que le preguntan a un abogado y salen tres partes, porque entonces está la otra situación en donde digan, bueno, listo, perfecto. Por parte de los restaurantes tienen que realizar la parte correspondiente del recaudo del impuesto al consumo sobre el valor de los alimentos preparados. Y Rappi, entonces, ¿qué pasa con esa parte del domicilio? Porque se dice, esos también son costos que hacen parte de la base y los está cobrando Rappi. Entonces puede ser que diga, no, y Rappi tiene entonces que presentar la declaración por ese otro componente. O simplemente decir, no, Rappi, como está realizando, digamos, una entrega, un delivery,
no tiene que tributar por esta operación, porque ellos son responsables de IVA, y una cosa es el IVA y otra cosa es el impuesto de consumo. O sea, casi Sí. que terminan siendo cuatro. Pues actualmente lo que dicen los restaurantes es que ellos están haciendo el recaudo con base a lo que les paga Rappi luego de los descuentos, pero que Rappi no está haciendo el recaudo de ese porcentaje con el que ellos se quedan de la operación, ¿cierto? Y mi pregunta es, el interés de ellos para que Rappi, digamos, que declare eso, sabiendo que ellos están haciendo su parte, ¿cuál sería? Porque es un impuesto compensable al igual que el IVA, de alguna manera, o no necesariamente. No es un Soy muy impuesto creativo. compensable al igual que el IVA, porque es un impuesto, digamos que es un impuesto monofásico, solo se causa en ese momento, ¿sí? Es decir, no es como el IVA, ¿sí? En el IVA, digamos, uno compra con IVA y luego vende con IVA, y el IVA con el que compró pues se lo puede descontar. No, en este caso solamente se causa en el momento en el cual se hace la parte correspondiente de la venta, ¿sí? Entonces, de cierta forma, lo que ellos están, o pareciese que es lo que se busca, es que Rappi, digamos, realice la parte correspondiente de ese ajuste. Ahora, a mí no me queda realmente tan claro si en todas las situaciones en que se realizan ventas a través de Rappi están cobrando el impuesto al consumo, porque en algunas fuentes pareciese que cuando se vende a través de Rappi, porque ellos dicen le vendemos a Rappi, pues no realizan la parte correspondiente del impuesto al consumo, porque ellos dicen realmente quién tiene que recaudarlo es el que le va a vender al consumidor final, ¿sí? O sea que esto se puede devolver, esta denuncia se le puede devolver al gremio de los restaurantes, y que eventualmente la DIAN diga, no, usted es el que, pues podría, digamos que ahí, digamos que el tercer abogado podría resolver eso, ¿cierto? Como que el número 3 podría resolver de esta forma, en un escenario pues jurídico posible. Sí, no, de hecho a mí me parece tal vez, y es que es posible que por parte de la DIAN ya se esté realizando algunos requerimientos a restaurantes, diciéndoles, venga, ¿y qué pasó con este impuesto al consumo? Y ellos entonces hayan desplazado esa responsabilidad a Rappi, diciendo, mire, nosotros estamos vendiendo a través de Rappi y nosotros lo entendemos de esta forma, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que hemos hablado, pues nos damos cuenta que el tema no es pacífico y que da lugar a varias interpretaciones. Y el hecho de que dé lugar a diferentes interpretaciones puede dar pie a que el día de mañana se tenga una diferencia de criterios, y debido a esa diferencia de criterios se le diga a los diferentes restauranteros, bueno, o a Rappi, ¿sí? Bueno, listo, hagamos una cosa, usted pague no solamente la parte correspondiente del impuesto más intereses, y nos olvidamos de la parte correspondiente de la sanción, ¿sí? Porque, digamos, fue por una interpretación diferente, y una interpretación que era perfectamente viable, el poder establecer quién era el sujeto pasivo jurídico en estas situaciones. O sea, puede que todo este vacío, que no es tan claro en este momento, las responsabilidades tributarias pues, de estos dos sujetos que intervienen en la operación, restaurantes y Rappi, puede hacer que en el marco de este procedimiento que inicia la DIAN no les imponga una sanción como ante este eventual vacío, ¿o qué? Existe esa posibilidad de que se tenga una diferencia de criterios y no se ponga una sanción, pero igual el impuesto y la parte correspondiente de los intereses eventualmente tendrá que pagarse si se determina que es responsabilidad de uno o de otro. Puede pasar que la DIAN también diga, pues aquí como digamos que analizando el caso y sabiendo que puede tomar distintas variantes, te pregunto si podría pasar que la DIAN diga, listo, usted es un proveedor tecnológico, tiene miles de personas con uniforme de su empresa en las calles desplazándose en moto para repartir domicilios, pero yo le voy a creer que usted es una empresa de tecnología. Eso puede pasar y ya simplemente nadie estaría en ese escenario debiéndole a la DIAN el impuesto, ¿cierto? En teoría. En ese escenario, entonces uno diría, o sea, no sería Rappi, pero entonces sí sería el restaurante. Podría ser el restaurante en ese caso.
podría ser muy posiblemente el restaurante en ese escenario, porque dice la venta realizada por restaurantes. Y entonces estas comisiones que se están cobrando por Rappi, que también es lo que dicen, nos están cobrando comisiones de entre el 15 y el 30%. ¿Qué pasa con eso? Pues eso hace parte del costo, motivo por el cual sobre estas también se liquida la parte correspondiente del impuesto al consumo. Bueno, ¿Sí? estaremos atentos a ver qué pasa con Rappi versus la DIAN. Hay otros escenarios allí digamos que se han puesto en marcha, no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, principalmente en la regulación laboral, ¿cierto? Porque la empresa afirma en los escenarios laborales que si los obligan a formalizar sus colaboradores, digamos que los llevan a una situación financiera que es inviable. Y lo mismo han insinuado frente a esta situación, inviabilidad en caso de que les corresponda asumir este impuesto. Entonces estaremos muy atentos al resultado de esta situación y bueno, y agradecemos al profesor Giovanni por acompañarnos en este espacio, en este análisis de este caso de impuestos, de retención del impuesto al consumo. Ese debate le corresponde a Rappi, le corresponde a los restaurantes. Y bueno, muy agradecido por acompañarnos en este espacio, Giovanni. Esperamos volver a encontrarnos en un futuro próximo. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto.